Buenas tardes, los saludo a todos y voy a desarrollar en este video explicativo la precipitación fraccionado selectiva. Ocurre cuando tengo dos iones en solución, dos o más. Nosotros vamos a analizar numéricamente los casos en que haya dos, que pueden precipitar con el mismo reactivo o agente precipitante. En este caso puede ser que precipiten ambas sales, que precipite una sola, y nos puede servir esta técnica, este método para poder hacer separaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los cationes plata más 1 y plomo 2 más, que pueden precipitar con el agregado de anión cloruro, por ejemplo, a partir de cloruro de sodio, que sabemos que es una sal soluble y me provee iones cloruro a la solución como iones sodio. Acá en este caso me va a servir el anión cloruro que forma sales insolubles con la plata más 1 y con el plomo 2 más. De la misma manera, los cationes estroncio 2 más y calcio 2 más pueden precipitar con el agregado de sulfato a partir de agregar sulfato de sodio, que también está totalmente disociado, y me provee los aniones sulfato para formar sales insolubles como sulfato de estroncio y sulfato de calcio. O aniones, como el caso del cloruro, bromuro y yoduro, que pueden precipitar con el agregado de plata. ¿A partir de qué? De nitrato de plata. Recordemos entonces cuando comenzamos este tema que hicimos, revisamos un listado de sales, cuáles eran las sales solubles y cuáles eran las insolubles, y estuvimos analizando por qué también, ¿no? Podemos analizarla entonces con un ejemplo numérico. Por ejemplo, se tienen las soluciones iones plata, iones plomo. Estos iones en concentraciones de 0,1 molar en un recipiente, y la pregunta es si precipitarán los dos iones o uno de ellos cuando se agregue la solución de cloruro de sodio, que era justo el primer ejemplo que vimos acá, el primer ejemplo, ¿sí? Pero ahora lo analizamos numéricamente. Entonces, la pregunta entonces sigue siendo ¿cuál de los dos precipitará? Planteamos todas las reacciones de la disociación del cloruro de sodio en solución, las reacciones de equilibrio de formación del cloruro de plata y el cloruro de plomo, la expresión de la constante de producto de solubilidad, los valores de las constantes. Siempre es importante detenerse a ver esos valores, ¿no? Comparando distintas constantes de producto de solubilidad. Entonces, a medida que se agrega la solución de cloruro de sodio, la sal que precipita primero será aquella que alcance su KPS primero en las condiciones del proceso, o sea, que va a depender del KPS, pero también de las concentraciones del ion que va a precipitar con el agregado del reactivo común. Entonces, calculo la concentración de ion cloruro necesaria para que precipiten cada una de las sales. Para hacer este cálculo, vuelvo a la expresión de los KPS que tengo acá, a la expresión de los KPS del cloruro de plata y el cloruro de plomo, y con ellos yo despejo la concentración de cloruro en ambos casos, reemplazando los valores, teniendo en cuenta que las concentraciones de los iones es 0,1 molar de ambos. Las relaciones estequiométricas entre los iones, entre el cloruro de plata, entre el cloruro y la plata más 1 y el cloruro de plomo 2 más son diferentes, ¿no? Y me queda acá que la concentración de cloruro necesaria para que precipite el cloruro de plata es menor. Entonces, necesariamente, a medida que vaya agregando el cloruro de plata, va a precipitar primero el cloruro de plata. Entonces, como es menor que la necesaria para que precipite para que lo haga el cloruro de plomo, va a precipitar primero el cloruro de plata. Ahora tenemos que averiguar qué concentración de plata, la concentración de plata cuando precipita el cloruro de plomo. O sea, la concentración de plata cuando precipita el cloruro de plomo, que es 4,9 por 10 a la menos 2. Acá tenemos el valor. Entonces, este valor, ¿para qué lo vamos a utilizar ahora? Para calcular
la concentración de plata que quedó en solución cuando comienza a precipitar el otro, para darnos una idea que si verificar si esa concentración de plata disminuyó mucho desde la original, si disminuyó mucho, quiere decir que puede ser que haya precipitado completamente. Entonces, con este valor de cloruro y al calculando la concentración de plata, considerando la expresión del KPS, el cloruro de plata, me da que la concentración de plata en solución cuando comienza a precipitar el cloruro de plomo es este valor, ¿sí? Este valor es importante porque me permite determinar cuánto ha disminuido la concentración de plata en solución. Si esa concentración de plata ha disminuido, está por debajo del 0,1% de la concentración inicial, quiere decir que no solamente va a precipitar el cloruro de plata, sino que lo voy a poder separar del cloruro de plomo del medio de reacción en ese sistema químico. Entonces calculamos el porcentaje de ion plata en solución relacionando la concentración final de plata con la concentración inicial por 100 y me da un valor de 3,2 por 10 a la menos 6, que es bastante menor, mucho menor que el 0,1%. Entonces, además de que va a precipitar el cloruro de plata primero, es posible separarlos. ¿Cómo los separamos? Los separamos mediante filtración o centrifugación. Otra manera de determinar, por ejemplo, cuál de los dos sales precipitará, cuál de las dos sales precipitará, aquí vamos a agregar primero, cuál de las dos sales precipitas, para determinar eso, lo vamos a hacer estableciendo cuál de las cuál va a precipitar primero, es estableciendo las siguientes relaciones, tomando dos sales hipotéticas, A1B- que precipitan con B+, y me da una sal insoluble A1B, tengo la expresión del KPS, que lo vamos a nombrar, lo vamos a anotar con el número 1, KPS1, constante de producto de solubilidad 1, luego tenemos la otra sal, y también su expresión de la constante de producto de solubilidad. Aquí el reactivo del agente precipitante común hipotético, en este caso es B+. Entonces podemos establecer relaciones entre estas expresiones de tal manera que aquí podemos hacer una simplificación de la concentración de B+, porque es igual en los dos casos. Tengo los dos iones susceptibles de precipitar con el mismo ion. Entonces lo que yo agregue es igual para los dos casos. Entonces lo simplifico y luego establezco esta relación que se va a dar cuando se cumple que van a precipitar ambas sales. Cuando no ocurre esto, por ejemplo, y las relaciones entre KPS1 y las concentraciones de A1- y A2- las relaciones de KPS1 y KPS2 son menores que la relación de concentraciones A1- y A2- precipita A1B. Y si pasa lo contrario, entonces que son mayores la relación de las constantes de producto de solubilidad, entonces va a precipitar A2B. Una cuestión que es importante resaltar, entiendo que puede llegar a ser obvia, pero es importante resaltar porque de acuerdo a mi experiencia trae errores, es tener en cuenta las expresiones anteriores que dependen de las relaciones estequiométricas entre el catión y el anión. ¿Qué significa la relación estequiométrica? Puede ser que ambos tengan el mismo número de cargas eléctricas positivas en el catión y negativas en el anión, o cuando ocurre que el número de cargas positivas del catión es distinto al número de cargas negativas del anión. Cuando eso ocurre, tenemos que tener en cuenta cuál es la correcta expresión del KPS, de la constante de producto de solubilidad. Por ejemplo, en la primera sal hipotética, yo tengo igual número de cargas eléctricas del catión y del anión. En el segundo caso, no. Y las expresiones del KPS también van a tener en cuenta eso. El coeficiente se transforma en potencia y luego puedo establecer las relaciones que nosotros habíamos planteado para determinar cuál de las dos sales podía precipitar.
podemos generalizar y digamos estas expresiones a distintos casos, por ejemplo, en este caso de los ejemplos hipotéticos que siguen, el anión es el reactivo común en este caso, y tengo todas las expresiones acá desarrolladas, ¿sí? Que sugiero que que presten atención. Un caso que puede cumplirse acá, un caso en que se puede cumplir esto puede ser en el caso del ortofosfato de calcio y el ortofosfato de plata, en que tengo un anión común que es el anión ortofosfato, ¿sí? Bueno, muchas gracias, me despido de ustedes.